Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar, por favor? ¿Me confirman? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, buenos Buenos días. Sí, días, se le ingeniero. escucha. Sí se le escucha. Ya, gracias.
Voy a proyectar las notas y me comentan si hay alguna observación para poder corregirlo. Ya, sin embargo, al joven Villalobos ya se le ha considerado lo que se tenía que considerar para este consolidado, ¿ya? Por eso es que está pintado de amarillo. Listo, jóvenes. A ver, verifiquen primero, esto es del plan 2018, ¿ya? Ahora proyecto del plan del 2004. Ya, a ver, un par de minutos, jóvenes, para que verifiquen. Listo, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ingeniero, buenos días. Sí, ¿Me escucha, ingeniero? sí, sí, te escucho, coméntame. Ingeniero, yo soy del plan del 2018 y un trabajo no subí a tiempo y se lo mandé al Teams, ingeniero, y me dijo que me iba a considerar, pero no me consideró la tarea número 6. Ya. Sí, justo la señorita delegada ya me había informado. Ya, por primera y última vez voy a recibirte ya que bueno, no recuerdo, pero en fin, no vas a entrar a detalles. Es- Te voy a recibir, ya, pero es la última vez, ¿correcto? Por eso es que les digo, envíen a la plataforma, ya, para no tener inconvenientes. ¿Cómo es tu apellido? Hidalgo, ingeniero. Ya, listo. Ingeniero,
Gracias, Sí, ingeniero. De igual manera, ingeniero, la semana 6 a mí tampoco me ha considerado. ya, en tu Estaba caso, dentro, Damián, en tu caso, si yo me recuerdo, o la delegada, mejor dicho, me confirmó de uno. En tu caso no hay nada. Y tú ya no, si sabes no, ya, ¿no? no, sí, ingeniero, sino que lo he enviado dentro del tiempo, ingeniero. No, no puede subir por la plataforma, por eso lo envía dentro del tiempo, ingeniero. No, no está fuera del tiempo, no, ingeniero. independientemente si está dentro o no, a la plataforma. No, es que no ¿Ya? podía subir. Justo era por la fecha del feriado, ingeniero, el 29. Yo entraba de viaje, ingeniero, y no podía subir a la plataforma. Por eso lo envié por su chat, ingeniero. Ya, Ni siquiera su correo. Ajá, de por el chat le chat y envié. de a correos o WhatsApp no reviso. No es mentira, porque tengo bastante información de otra universidad que me llega, igual no lo reviso. Y con el trabajo se me empapela, es mentira. Por eso es que a la delegada le digo que me lo envíe en Drive, ¿no? Por ejemplo, en su solucionario me han enviado en Drive. Hay que subirlo a la plataforma. Tú, bueno, tú en tu caso tú ya sabes ya No, sí, que se ingeniero, tiene sino que como le subir. digo, no podía enviar a la plataforma, ingeniero. Por eso le envié a su chat nomás. Bueno, eso escapa de mis manos, ¿no? Ha llegado de los demás. Ellos sí No, han como le podido digo, subir, en no, yo todo estaba en caso. viaje, ingeniero. O sea, de mí normalmente cuando estoy aquí en mi casa, normalmente subo. Sino que me Por encontraba de eso te viaje, digo, eso ingeniero. escapa de mis manos si es que estabas o no de viaje, pues. Escapa de mis manos, eso es lo que te tengo que decir. Ujú. Tienes que entender, ¿no? Las reglas creo que están bien dadas. Hay que prevenirnos de alguna forma para poder subir. Independientemente, yo sé que pueden estar de viaje, yo lo entiendo, pero hay que prevenirnos. Es más, tú ya sabes, ¿no? Que igual yo no lo reviso, ¿no? Tiene que ser en la plataforma. Y si es que está en la plataforma, si es un error mío, yo lo asumo, ¿no? Y se corrige, como por ejemplo de Villalobos. No hay problema. Ya se ha corregido. ¿Alguna otra consulta? Por eso, jóvenes, le comenté también a la delegada, porque también es un caso de ella. Yo le dije, bueno, en la primera clase se ha puesto las reglas de trabajo, se les ha indicado, ¿no? Es más, en los exámenes se les dan 10, 15 minutos, ingeniero, pero no se ha revisado las prácticas, he enviado, me pueden decir alguien, ¿no? Claro, harás enviado, pero fuera de tiempo. Y justamente 10, 15 minutos es exclusividad para que ustedes puedan escanear, jóvenes. O escanear, tomar foto, porque se acepta todo, ¿no? Se acepta todo. Es más, yo entiendo, por el tiempo lo pueden tomar foto inclusive descuadradas, que ni siquiera se nota algunos. Bueno, yo hago el esfuerzo de tratar de entender de lo que han subido. Entiendo, quizás por el nerviosismo, por el tiempo lo pueden haber subido, ¿no? Bueno, algunos también ya lo escanean, está bien, todo se está aceptando, ya, pero en la medida, jóvenes, en el tiempo pactado, ¿no? Eso es lo que quiero que me entiendan, ¿ya? Yo sé que se va a ver incomodidad, y es así, ¿no? Es así, pero lamentablemente las reglas están bien puestas y ustedes ya saben, ¿no? Por eso es que en este examen yo les he supervisado de alguna manera, les he dicho, oye, 2 minutos, 3 minutos. Por lo menos en el examen supervisándoles no he tenido inconveniente, por lo menos no hay ningún reporte, ¿no? Pero en donde que no se les ha supervisado, efectivamente, hay ese problema. Y ustedes tienen que pensar, yo sé que hay un derecho de la duda, pero hay que ser objetivos, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que entiendan. Jóvenes, ¿hay alguna otra consulta?
Ingeniero, buen día. ¿Puede mostrar del plan 2004? Acabo de unirme, no podía ver la pantalla, ingeniero. Ya, ahorita. Esto voy a anotarlo bien, que no me vaya a olvidar. Listo. Y el otro plan, ¿no? Ya, ahí está. Listo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, para cerrarlo? Ya, he considerado para ambos, ahí está el 50, el 30%, ¿no? Pese a que en el sílabus está un 40-40, los jóvenes, está 50 y 30. De tal forma, poderles apoyar también, ¿no? Mi intención acá no es, digamos, perjudicar o jalar, para nada. Lo único que yo estoy haciendo cumplir es todo lo que se ha mencionado. ¿Ya? Eso, lo único. Yo sé que a muchos les puede incomodar, sí, lo sé, pero lamentablemente es así, jóvenes. En cualquier universidad, por ejemplo, para eso están las plataformas, ¿no? Si no, pues cuando creas esto, una tarea, por ejemplo, cuando creas una tarea, no habría fecha de cierre, pues, ¿no? Ya, pues el día que se les ocurre subir, ya subirían, pero no es tanto así, ¿no? O sea, por eso es que allí se les pone un tiempo, sobre todo en los exámenes, ¿ya? Se entiende que hay un tiempo para escanear todo. Yo veo que, si ustedes ven los videos, ya llega la hora para escanear, siguen resolviendo el examen. Se confían demasiado, porque puede ocurrir muchas cosas. Y seguramente a muchos ya me van a dar la razón, ¿no? Que es lento el internet o mi escáner no toma foto, etcétera. ¿Ya? Es mejor, inclusive no necesariamente antes de los 10 minutos o 15 minutos que se les da, ¿no? Si ya sé que mi escáner es lento, si ya sé que el internet en la zona es inestable, me prevengo, pues, ¿no? Cuando me solicitan, Inge, unos 10 minutos más, ya bueno, pensando que es por esa situación o 15 minutos más, les doy, pese a ello, unos 15 minutos más para que puedan preverse mejor. Entonces, ahora sí, me van a decir de que no he cargado y, y eso me perjudica, bueno, eso, entiéndenme, escapa de mis manos. Ahora, si yo de mi parte no ni les ampliaría, ni les daría un tiempo para que escanean, allí sí me dirían, ingeniero, estás equivocado, pues ¿cómo me voy a escanear? Es un tiempo, ¿no? Entonces, un poquito, por favor, yo les pediría que seamos más objetivos posibles y para el tercer parcial no, en la práctica e inclusive en los trabajos que no hay inconveniente. ¿Ya? Listo, jóvenes. En fin, cerramos ese tema y ahora nos vamos a ver esto. ¿Hay algún cambio? Creo que no. Esto sí. Listo. Entonces, hoy día vamos a hablar justamente un tema que ya lo conocemos porque hemos trabajado de manera independiente, tanto la compresión, que me recuerdo a Ángel Pandeo, ¿no es cierto? Era importante.
controlar, digamos, la esbeltez y verificar ante ello. ¿Mm? Y la flexión para ver en qué zona estoy, zona 1, 2 o 3, pero bueno, la idea es que ya conozco de qué forma se diseña en flexión y en compresión también. Entonces, vamos a recordar y solo vamos a combinarlas, nada más. Ese es el tema del asunto. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de diseño? Es para un tipo de diseño de flexocompresión, me va a servirme para el diseño cuando las columnas, digamos, soportan, ¿no?, cargas de gravedad y también soportan cargas laterales, como por ejemplo el viento o como por ejemplo el sismo que generalmente ocurre, ¿no? Entonces, si yo voy a tener una columna, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá voy a tener una columna, ahora un momento, hasta instalar esto. Ya. Si por ejemplo tengo esta columna, ¿no? Claro, es parte, digamos, de un sistema, de un pórtico, ¿no? Pero va a soportarme, pues, una carga P, ¿no? En compresión, cuando he estudiado a una carga de crítica y esta me va a generar un pandeo, ¿no es cierto? Obviamente, acá se va a dar el pandeo. Este tipo de diseño ya lo conozco, que es compresión. Aunque si tengo quizás una columna, en la misma columna, y si me va a soportar unas cargas laterales, no necesariamente laterales, ¿no? Imagínate que esta carga sea excéntrica, o sea, esté por acá. Ya, pues basta que entre la carga y el centro de la columna haya una excentricidad, esto me va a generarme pues un momento, ¿no? Un momento, ¿ya? Entonces, pero eso lo voy a dibujar acá, porque son casos que se pueden darse, ¿no? Listo. Entonces, allí tengo esta carga. La otra es que tengo una carga, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta misma carga crítica, entre el eje y esta carga crítica se genera una excentricidad. Listo. Entonces, esta carga, un LH que va a representar, puede ser el sismo, puede ser el viento, etcétera. Entonces, esta carga multiplicado por la altura, ya en todo caso, esto lo voy a poner V, ¿ya? Para que no se confundan, V, y esto va a ser H, la altura. Entonces, esta fuerza por H me va a generar justamente un diagrama de momentos. Esto se va a deflectarse, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a deflectar? Ahí tengo que salir, ingresar nuevamente, ¿no? Listo. Entonces, esto viene y se deflecta. Esta es una deformada por flexión, ¿no es cierto? Y cuando se deforma por flexión, hay momentos, ¿no? Efectivamente, su diagrama más o menos va a ser así, en el caso de esta columna, ¿no? Igual acá, esta carga por esta excentricidad, digamos, voy a considerar un momento, ¿eh? Entonces, esto sería flexión, ¿no? Si yo diseño de manera separada, obviamente voy a determinar un perfil acá, ¿no? Un tipo de perfil por compresión. Y si es que yo diseño de manera separada, también otro tipo de perfil por flexión. Entonces, ¿qué hace justamente este tema? Va a ser de que ambos deformaciones, tanto por compresión y flexión, se combinen, ¿no? Y hablemos de un elemento que puede ser esta columna, que tiene que ser diseñado por
flexocompresión, bueno, un término más corto, o elementos combinados de compresión y flexión. ¿Ya? Entonces acá le voy a poner flexocompresión. Listo. Entonces acá hay fórmulas, ¿no? Acá hay unas fórmulas que hemos visto y acá también hay unas fórmulas que hemos visto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, estas dos fórmulas vamos a ver cómo lo combinamos, ¿no? Porque eso es el objetivo, ¿no? Que tenemos que combinar. O quizás acá en una fórmula muy grande, ¿no? Una fórmula X, por ejemplo, voy a tener esta fórmula y luego voy a sumar, ¿no? Que en realidad es eso, ¿no? Sumamos, pero, ahí viene el pero, tenemos que hacer algunas modificatorias pequeñas, ¿ya? Y obtener justamente la capacidad por flexocompresión, ¿ya? Entonces, a lo que voy y de manera de introducción, tienen que recordar las fórmulas de compresión. O sea, la teoría de compresión tienen que recordar. Y por el otro lado, tienen que recordar la teoría de flexión. Listo. Hay una curva, jóvenes, por ejemplo, en diseño de columnas de concreto armado, que es con flexocompresión, ¿no? Utilizan. Hay una curva muy conocida para diseño de columnas, en que acá vamos a utilizar, porque relacionamos las cargas y relacionamos pues, el momento, ¿no? ¿Se recuerdan qué curva es eso, jóvenes? Es un instrumento, una gráfica para diseño de columnas. A ver, el joven PC, Arroyo, por ejemplo, está hablando. Cuando ustedes hablan, esto cambia, ¿no? Por ejemplo, Arroyo, coméntame. ¿Te recuerdas del gráfico para el diseño de columnas? Arroyo, Creo que es un nuevo ingeniero. ¿cuál es el gráfico? No me recuerdo en este momento. ¿Ese diagrama de interacción te trae recuerdos o no? Sí, ingeniero. Claro, entonces es el diagrama de interacción, ¿no? Diagrama de interacción. Por suerte, les digo, por suerte, bueno, en columnas para edificaciones empleamos el sección I, ¿no es cierto? O H o W, como quieren llamar. Listo. Generalmente, puede ser tubulares cuadrados, puede ser tubulares rectangulares, puede ser las circulares, etcétera. Que por suerte es un solo material, jóvenes, es solo material. Ya, eso es lo de bueno, que es el acero, ¿no? Obviamente para cada forma, ya sea W, cuadrado, tubular o circular, o otro perfil, etcétera, acá, tiene su diagrama de interacción, ¿ya? Por suerte, ¿correcto? Listo. Ahora, si se tratase de un material compuesto, ahí tendríamos que calcular, bueno, que el perfil en I, el refuerzo y todo esto de concreto. O las columnas, ¿no? Que todavía acá le pongo aceritos corrugados y acá también aceros corrugados. Dependiendo de la ubicación, se tiene que armar el diagrama de interacción. Dependiendo de la cuantía de acero, se tiene que armar el diagrama de interacción. ¿No es cierto? En cambio, acá las cosas ya, inclusive, es más, ya hay fórmulas, ¿no? Por ejemplo, para el I, ya hay fórmulas. ¿Ya? Ya hay una fórmula que ya nos dibuja su diagrama de interacción para esa columna. ¿Correcto? Entonces, no se olviden. ¿Y qué cosa es el diagrama de interacción? Es un diagrama que ve la capacidad
¿no? Del elemento, relacionando carga axial versus el momento, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan eso es truncado, viene para acá y choca para acá, algo así, ¿no? En concreto armado. Acá podríamos tener hasta lineal, ¿no? O sea, bueno, ya les voy a hacer ver los grafiquitos, así puede ser. Ya, va a depender, vuelvo a repetir, del perfil. Por ejemplo, en concreto es así, curvo, ¿no? Acá también hay que más tener curvo, sí, pues curvo también. Esta es la zona de compresión, ¿no? Y esta es la zona de flexión pura, compresión pura y acá tracción, ¿no? Entonces ya te indica esta. La idea es que obviamente la columna tenga más su área, digamos, a una zona de compresión, ¿no? ¿No? Y la de tracción tiene que estar en concreto armado, esto tienen que armar, pues, ¿no? Dibujar. Ya bueno, es una teoría, tienen que coger puntos, ¿no? Varios puntos y empezar a dibujar. ¿Listo? En cambio acá ya está, digamos, la fórmula, por suerte, les vuelvo a repetir y no vamos a tener mucho inconveniente. Listo. Hasta acá, ¿alguna consulta, por favor? ¿Una duda? ¿Alguna duda PC? A ver, por ejemplo, Hidalgo, ¿alguna duda? Coméntame. Ingeniero, está entendible. Listo. Justamente entrando ya a las, digamos, de cómo se genera el momento en una columna, ¿no? Se genera de muchas formas. Uno, como ya les había dibujado, con cargas laterales, ¿no? Esta carga lateral va a hacer que tenga una deformación por flexión, ¿correcto? Esta columna, de igual forma, ¿no? Esta excentricidad que tenemos, la excentricidad entre el eje de la columna y la carga van a generar pues, un momento, ¿ya? Un momento. Entonces, este momento va a hacer que, aparte de la carga, tenga una deformación por flexión y se tiene que combinar, ¿no es cierto? Listo. Entonces, acá tenemos estos momentos, obviamente, y si tengo un momento, está relacionado pues con las fuerzas cortantes, ¿no? Con las fuerzas cortantes que tengo que diseñar. ¿Listo? Entonces, estos tres es una flexión en una dirección, digamos, ¿no? Flexión en una dirección. Pero puede haber flexión en ambas direcciones, que en las columnas, sí, pues sí, sí ocurre, ¿no? Entonces acá tengo que trabajar tanto con el momento en la dirección y con momento en la dirección en X, no tanto para el punto superior y para el punto inferior. ¿Ya? Entonces, Inge, allí voy a utilizar, o sea, dos fórmulas de manera independiente en la dirección X y en la dirección Y, sí, ¿no? Entonces, en la fórmula grande vamos a incorporar la flexión en dos direcciones. Biflexión le dicen, ¿no? Entonces, allí vamos a considerar. ¿Listo? Entonces, si yo hago un análisis 3D, esto es lo que tengo que trabajar, jóvenes. Si hago un análisis en 2D, bueno, podría trabajar de esta manera. Y ustedes ya saben qué implica hacer un análisis 2D versus un 3D, ¿no? Tiene muchas, digamos, variaciones. Lo más recomendable es en 3D para considerar justamente las excentricidades que puede ocurrir entre el centro de masa y bueno, el centro de rigidez y me va a generar torsiones y las torsiones
me van a generar fuerzas cortantes. Y estas fuerzas cortantes se tienen que corregir, ¿no es cierto? Se corrige estas dos fuerzas cortantes para poder realizar el cargo. ¿Ya? Entonces, ojo, con este gráfico lo que les quiero comentar es que van a diseñar con dos momentos. Momento en X, momento en Y. Y si no tengo en Y, en G, quiero solo en X, ya bueno, en X tendrías que calcular. Pero si es que hay estos dos momentos, obviamente para los dos tienes que hacer. ¿Ya? ¿Eso qué implica? ¿Que va a haber dos curvas de diagrama de interacción? Por supuesto, hay dos curvas de diagrama de interacción, ¿no es cierto? Uno será, por ejemplo, si yo quiero dibujar acá una carga versus el momento en la Y, por ejemplo. Uy, la línea, momento en Y. Y otra carga versus el momento en X. Entonces va a haber dos curvas, ¿no? Uno quizás sea así, la otra en curvita, listo. Y si la zona de tracción, bueno, estoy despreciando, no considero. Si no, lo unes, toma. Listo. Entonces va a haber dos curvas. Esta es la capacidad máxima, ¿no? ¿No es cierto? Esta es su resistencia nominal, ¿no? Su resistencia nominal, ¿ya? Y si hay resistencia nominal, hay resistencia de diseño, claro, hay resistencia de diseño, pues, ¿no? Y obviamente la resistencia de diseño, si tu factor de resistencia, tu factor de diseño es menor que 1, que por cierto es menor que 1, tu resistencia de diseño va a ser más chiquitito. O sea, se va a venir más acá, ¿no? Bueno, algo así. Y para el diseño utilizamos lo de rojo, pues. Lo de rojo. ¿Listo? Entonces, esto es mi resistencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre en que, cómo comparo, no? Porque sé que la resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual a mi resistencia última. ¿Cómo comparo? Ah, ya, es que tu resistencia última son varias combinaciones. Son varias combinaciones, ¿no? Y acá en columna, vuelvo a repetir eso, si no me voy a demorar acá, ¿no? Un poquito mejor. Ya, mejor esto les explico. Y les voy a hacer recordar el diseño de concreto también. ¿Ustedes ya han llevado concreto, jóvenes, o no? Pueden comentar, por favor, para utilizar algunos términos. En proceso, ingeniero. Ya, listo. Gracias, Ángela. Ya, si están en proceso, ¿ya han llevado, Ángel, el tema de columnas o no? Ah, recién íbamos a entrar, ingeniero. Ya, listo, gracias. Ya, entonces vamos a hacerlo lo más sencillo. Lo primero, el diseño es por la LRDFD. Eso está muy claro, ¿no? Ya. Y evidentemente acá hay una resistencia de diseño que tiene que ser mayor a una resistencia última. ¿Cómo obtengo, Inge, la resistencia de diseño? Por este lado voy a obtener justamente con los diagramas de interacción. Como por ejemplo, puedo tener esto. Vengo para acá y listo. No necesariamente en gráfico, jóvenes, no necesariamente en gráfico puedo expresar una ecuación 1 y aparte de acá una ecuación 2. ¿Mm? O sea, puedo expresar, ¿ya? No hay problema.
Y justamente, como las secciones son conocidas acá en acero, es más fácil que dibujar, digamos, que dibujar, se expresa en esto, en ecuaciones nada más, ¿ya? En ecuaciones. Pero ¿qué es lo que se hace gráficamente? Lo mismo que concreto, ¿no? Entonces, por acá yo tengo, ¿no? Mi resistencia de diseño, ¿ya? Mi nominal estaría pues, por acá un poquito más grandecito. Listo. Esta es mi resistencia, le dice. Listo. Inge, y por el otro lado, ¿qué es mi resistencia última? ¿Cómo hago? Ah, muchos dirían la envolvente, ingeniero, no. En caso de diseños a columnas, no se emplea el envolvente, ¿ya? Como en vigas, ¿no? En vigas hablábamos del envolvente, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? ¿Qué cosa era el envolvente? A ver, ¿alguien me podría responder, por favor? ¿Qué cosa es el envolvente? Jóvenes. Es el momento máximo, carga máxima, ingeniero. Claro, son respuestas máximas, ¿no? Como lo mencionas. Exacto. Envolvente, ingeniero. Ujú. Ya. Algo, Ángel, creo que querías comentar, no se te escuchó muy bien. Ah, la envolvente, ingeniero. Ya. Ya, claro. ¿Qué cosa es la envolvente, Ángel? La combinación de las cargas que sea máxima, ingeniero. Claro, que sea máximo. Cuando hay una serie de combinaciones, ¿no? Acá voy a poner combos, ¿ya? Combo uno, ustedes ya saben qué combinaciones, combo 2, combo 3, combo 4, ¿no? Entonces, para calcular ese elemento, ¿cuál es el máximo? La combinación 2, ya, un resultado máximo, ¿verdad? Con eso voy a diseñar, ¿no? Con esto, esta es la envolvente, valor máximo, así en términos sencillos. Entonces, agarrábamos eso y diseñábamos, pero en columnas no se recomienda, porque no necesariamente para una carga axial máxima voy a tener un momento máximo. O sea, a lo que voy es lo siguiente. En la combinación uno podría alcanzar, digamos, uy, está, podría alcanzar, digamos, acá la carga máxima. Y en la combinación 3 el momento máximo. Entonces, si acá ocurre esto y acá ocurre, ¿cómo hago, Inge? O sea, tengo que agarrar el máximo, la carga máxima y el momento no es real. O sea, ya estás siendo muy conservador, porque para esta combinación, claro, si bien es cierto, has obtenido la carga máxima, pero tu momento es más pequeño que esta, ¿no? Si acá has obtenido en la combinación 3 tu momento máximo, pero tu carga es más pequeño que la máxima. Entonces, lo que se considera es colocar, es para cada combinación, su axial y su momento. Obviamente, ya sea en la dirección X o ya sea en la dirección Y, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que, mira, carga axial y momento. Acá también, carga axial y momento. Entonces, ¿cómo hago eso ahí? Ya. Lo que voy a hacer es que estos dos ordenadas, digamos, lo voy a dibujar acá, pues, ¿no? ¿Cuánto de carga? Ya, estará por acá. ¿Cuánto es el momento? Estará por acá, un punto, por ejemplo. En la otra combinación 2, el otro punto por acá. En la combinación 3, digamos, el punto está por acá. ¿Ya? Es muy difícil que estén dispersos, ¿ya? Es muy difícil, pero vamos con los ejemplos, ¿no? En el 4 quizás está por acá. Listo. Y así sucesivamente con todas las combinaciones. Entonces, lo que ocurre
es que estos puntitos me representan pues estas cargas que he obtenido de las combinaciones. Hasta allí, ¿alguna consulta? ¿Se entiende eso, por favor? Me gustaría que me pregunten, ¿no? Y que me comenten. No me gusta hacer una clase monóloga, jóvenes, con confianza. En esa parte me gustaría que siempre consulten, no hay ningún inconveniente. Ya, por favor. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Eh, Se va a escoger la carga máxima, ¿no? El que tiene mayor valor. En caso, digamos, un ejemplito, si fuese 5 el momento y el otro me sale negativo -7, se va a tomar al que tiene mayor, su valor absoluto, el que tiene mayor cifra o el que es mayor, contando, bueno, si es positivo, ya va a ser mayor que el negativo, ¿no? Ya. Vamos con números para que se entienda, ¿ya? Mejor. Ya, obviamente el axial va a ser negativo, ¿ya? Voy a poner números nomás. Quizás no es un caso muy real y etcétera. Acá voy a tenerle 8, acá 10, por ejemplo, 7 y 5. Listo. Entonces, si les pediría una envolvente, sería -5 y 10, ¿cierto? Ya, eso es lo que no van a hacer. No hagan eso. No hagan eso. Listo. No se hace eso. ¿Ya? Claro, en vigas sí, pues en el momento, el máximo, el 10, pues, ¿no? Ya, y con eso diseñan, en cargas axiales también, ¿no? Diseñan con eso. Pero en columnas no, ¿ya? ¿Ya se entendió eso, el joven que hizo la consulta? Sí, sí, ingeniero. Ya, ya, no hagan eso, listo. Entonces, Inge, entonces, ¿cómo trabajo? La pregunta. Para cada combinación tienen sus respectivos valores. Para esta combinación 2 tiene sus respectivos valores, para esta combinación 3 su respectivo y para esta combinación 4 sus respectivos valores. O sea, de acá vas a tener 4 puntos porque esto es P y este es M y justos estos puntos lo puedo trasladar a mi diagrama de interacción y dibujar, pues, ¿no? De acuerdo a estos valores. Mi carga axial -5, ¿no? Este es negativo y acá está el positivo, por eso es que esta es tracción y esta es la zona de compresión. Entonces -5 y que está por acá y el 7 está más acá, por ejemplo, ¿no? Entonces ya dibujan ustedes. Ya, entonces acá vamos a dibujar. Uy. Jóvenes, ¿me dan un minuto, por favor? Tengo un percance. ¿Ya? Un minutito. Está bien, ingeniero.
Listo, jóvenes. Ahí va, vamos a... Ya, acá vamos a dibujar. Más o menos así, en curvita, bueno, ya. Estamos representando nada más. Luego la forma exacta les muestro. Listo. Entonces dibujo, ¿no? Menos 5 y 8. Más o menos que esté por acá. El menos 4, 7 estará por acá. ¿No? Por ejemplo, el menos 3, 10 por acá. Un ejemplo. Menos 2, 5, ya un poquito por acá. Listo. ¿Ve? A este punto no le hagan caso. Listo. A ver, un momento, listo. Por acá venimos y bajamos. Ya. Entonces, Inge, ¿y este punto cumple o no cumple? ¿Por qué está fuera? Entonces, ¿qué significa eso? Ah, que digamos el punto 3, ¿no? Que es la resistencia última, estos dos, es mayor que mi diagrama de interacción. Recuerda que para armar estos puntitos también requieren, bueno, por ejemplo, este punto es un P, digamos, un M1 y un P1. Este puntito será pues un MN y un P sub N, ¿no? Entonces también son puntos, ¿no? Son puntitos que al final se junta y sale este grafiquito, ¿correcto? Entonces, estos puntos, o sea, esta resistencia última, ¿no es cierto? Tiene que ser menor que la resistencia de diseño, o sea que este punto tiene que estar dentro. Inge, acá estamos viendo que este puntito está afuera, pues, entonces es mayor. O sea, ¿qué significa eso? Que tu resistencia última es mayor que tu resistencia de diseño para este punto, o sea, para la combinación 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a tengo que mejorar pues esta resistencia de diseño? Si yo mejoro esta resistencia de diseño, obviamente tiene que mejorar la resistencia nominal, ¿no? Entonces, esa resistencia nominal tiene que crecer, ¿ya? ¿Cómo la hago crecer? Incrementa sección, ¿no es cierto? Hay que incrementar sección. Listo. Incrementamos sección y quizás ya pues está por acá, ¿no? Por acá. Entonces ya está dentro, ya. Entonces, esto sí sería un diseño considerando el cumplimiento del criterio de la LRFD, ¿no es cierto? ¿Se entendió, jóvenes? Y eso es lo que hacen en concreto, ¿no? En concreto armado, seguramente allí sí se hace la curva. ¿Por qué, Inge? Porque la curva, a ver, una cosa es que tú colocas acá dos fierros de 5 octavos y acá dos fierros de 5 octavos, ¿no es cierto? Obviamente la dimensión tiene que ver y esto también tiene que ver. Entonces, si yo dibujo su diagrama de interacción, me va a salir una forma. Ahora, basta que yo le incremento un acero en el medio, por ejemplo, de 2 de 5 octavos, va a tener otra forma. Muy parecida, pero va a ser otra forma. ¿Ya? Entonces, acá es más complicado porque necesito tener las distancias, ¿no? Hacia el centro, un Y1, luego un Y2, luego un Y3, es más complicado. Entonces, se trabaja de esta forma. En acero se trabaja de esta forma también, pero allí ya utilizo fórmulas, ecuaciones que ahorita vamos a ver, ¿ya? Esas ecuaciones nada más. Y la resistencia última, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? El RD, que tengo, una resistencia de diseño, esta resistencia última va a bajar a dividir. Entonces, de esta forma tendría que trabajar, ¿no? Perdón, esto sería al revés. Esto sería
RU, ¿no es cierto? Y RD. Entonces, este RD va a bajar a dividir, ahí tengo RU entre RD. Esto tiene que ser menor a 1. ¿Bien? Entonces, acá lo que se hace es un ajuste, ¿no?, a la ecuación. Tener mis resistencias últimas, ¿no es cierto?, entre mi resistencia de diseño. Esta resistencia de diseño es una ecuación. Esta resistencia última también es una forma de determinar. Ya lo vamos a ver con dos factores nada más. Y acá esto tiene que ser menor a 1. Si es que esta relación es mayor a 1, lo que estamos diciendo gráficamente es que mi puntito está fuera de mi diagrama de interacción. Y si es menor a 1, lo que estoy diciendo es que mi puntito está dentro de mi diagrama de interacción. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que en acero es más sistematizado con las ecuaciones. ¿Por qué? Porque es un tipo de material nada más. En concreto, ahora si yo utilizo una sección compuesta, que es muy utilizado en edificios, una columna circular y tengo mi perfil en H interior. Allí si son dos materiales tendría que armar como esta, mi diagrama de interacción. Entonces ustedes ya van a ver la teoría, ¿no? En concreto se ve una teoría para que determines los puntos, ¿no? Compresión pura, el punto del balanceo máximo en la fibra compresión, el punto de flexión pura, de tracción pura, son varios puntitos y luego unimos, ¿no es cierto? Listo. Hasta acá, ¿alguna consulta? Bueno, estoy relacionándole con concreto porque es más complicadito concreto. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta, por favor? Listo. Creo que no la hay. Ya, entonces, ojo, al final vamos a utilizar estas formulitas. O sea, acá en que voy a utilizar, digamos, las resistencias últimas de compresión y las resistencias últimas de flexión. Sí, pues, sí, vamos a combinar y estas fórmulas vamos a hacer. Listo. Y obviamente, para hacer un diagrama de interacción, van a hacer lo que está en este gráfico, jóvenes. ¿Ya? Se hace un estudio, digamos, de los esfuerzos tanto de compresión y tanto de flexión en la fibra de ese elemento, ¿no? Igual, para que hagas ese diagrama, sí o sí se hace, ¿ya? Solo que haces variar varios puntos, ¿no? ¿Qué ocurre si quién llega primero a la falla balanceada, la compresión o la falla balanceada a tracción, por ejemplo? Entonces ya te das casos y con eso se arma en concreto. ¿Listo? En acero, digamos, es más sencillo. Como es un elemento, el acero, valga la redundancia, su capacidad máxima es el esfuerzo de fluencia, considerando un modelo elastoplástico, ¿ya? O sea, el modelo elastoplástico de comportamiento justamente, del acero, en este caso, vamos a considerar un modelo elástico, plástico. Esto se llama un modelo elastoplástico. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el esfuerzo máximo que va a llegar, digamos, en un rango elástico es el FY y a partir de esto se solo desarrolla deformación y no incrementa el FY. Entonces, en base a esto es un modelo elastoplástico. En base a este comportamiento, esfuerzo de formación del material, vamos a desarrollar justamente estas curvas. ¿Ya? ¿Y qué pasa en concreto? En concreto, el acero corrugado, que tiene que ver, ¿no? Acero corrugado, igualito, se emplea un modelo elastoplástico. Pero en que el modelo, en realidad no es así, pues sube un poquito, esto puede desarrollar, sube un poco, ¿no? Sí, pero ya son modelos, ¿no? Por ejemplo, como lo del concreto, el modelo de Mander, por ejemplo. Subes, llegas, ¿no? Acá está el F'C. ¿No? Entonces, es necesario conocer qué tipo de modelo
están empleando para dibujar estos diagramas. ¿Listo? En nuestro caso, perdón, el acero tiene este modelo. ¿Listo? Entonces acá, obviamente, si es que llega a un rango plástico, ya sé qué ocurre. El F del esfuerzo Y se mantiene constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una sección rectangular, tiene una carga axial y tiene un momento, obviamente este momento hace variar pues el eje neutro, ¿no? El eje neutro va a variar, no se va a quedar pues, en la mitad, ¿no? En esta zona va a estar más a compresión y en esta zona va a tener más atracción. Entonces, esta compresión con esta compresión obviamente tiene que incrementar más su zona de compresión y efectivamente incrementa su zona de compresión. La zona de tracción es más chiquito por este efecto del momento, ¿correcto? Entonces, el eje neutro que tenía o que se tiene cuando se analiza con una carga a compresión se desplaza, ¿no? Tiende una variación, ¿ya? Entonces, en la zona de compresión es más grande, donde, por ejemplo, en el caso 1, digamos, esto es en un rango elástico, ¿no? Que los esfuerzos que se producen en esta zona es menor al FY. Igualito acá, que los esfuerzos que se producen es menor al FY, o sea, la capacidad máxima de esfuerzo de fluencia. Y luego va incrementando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sigo incrementando? Pues el momento, la carga, obviamente los esfuerzos tienden a incrementarse y llegan hasta su capacidad máxima, que viene a ser el esfuerzo de fluencia. ¿Quién va a llegar antes al esfuerzo de fluencia? La compresión, pues porque hay más zona de compresión, ¿no es cierto? Y va a alcanzar rápidamente al esfuerzo de fluencia. Por eso es que acá llega primero antes que la zona de tracción, ¿no? Entonces, cuando llega esa fibra al esfuerzo máximo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que va a ocurrir es que ya se va a plastificarse, ¿no? Porque estoy utilizando un modelo elastoplástico, va a plastificarse, ¿no es cierto? Sí. A esto aún no llega todavía. Entonces quiere decir que el esfuerzo es menor que el esfuerzo de fluencia. Esto sería para el caso 2. ¿Y si qué pasa si sigo incrementando? Lo que va a pasar es que ya esto va a extenderse hasta más abajo, o sea, va a ir hasta el eje neutro, ¿no? Y seguramente la zona de tracción ya alcanzó el esfuerzo de fluencia, ¿no? Ya alcanzó el esfuerzo de fluencia. ¿Listo? Y si sigo aumentando, dije, ¿qué ocurre? Va a llegar hasta un punto, que es el caso 4, una capacidad más donde todo se ha plastificado, ¿no es cierto? Esto es, digamos, el comportamiento de los esfuerzos, ¿no? Tanto a carga axial y a momento flexionante dentro de un elemento rectangular, ¿ya? Entonces, esto es la forma en que cómo va a desarrollar su capacidad máxima. ¿Listo? Y obviamente la interacción entre la compresión y la flexión. Obviamente esto es una flexión uniaxial, ¿ya? No estamos hablando de una flexión biaxial, nada por el estilo. Es en una dirección, en términos sencillos. ¿Correcto? Entonces, para desarrollar estos diagramas de interacción, así se trabaja. Y de estas cualidades, ¿no? De estas características, ya voy a determinar cuánto es el momento, cuánto es la carga, etc. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ese es el tema. O sea, obviamente, si yo comparo este estado, ¿no? Este estado de distribución de esfuerzos, en resumen, va a tener una carga 1 y va a tener un momento 1. O sea, este estado de fuerzas, de distribución de esfuerzos, perdón, va a tener estas cargas. O sea, estas cargas van a generar estos esfuerzos. Acá, por ejemplo, voy a tener otra carga 2 y acá también un momento 2, ¿no? Y acá seguramente voy a tener una carga y un momento, ¿no? Cuando yo conozco estos esfuerzos, obviamente voy a conocer las cargas y los momentos, ¿no es cierto? Entonces, estos puntos son unas cualidades, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Allá, ok,
que mi zona de tracción, por ejemplo, ¿no? Llegue a cero, ¿no es cierto? Por ejemplo, el esfuerzo en esa zona de tracción sea cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda esta zona esté a compresión, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería más o menos? Entonces, atracción sería algo chiquitito y todo esto sería... Uy, ¿qué pasó? Bueno, si ahora salgo, regreso, ¿ah? Ah, no pasó nada. Entonces, por ejemplo, esta zona está mi compresión y esta está atracción. La atracción cero. O sea, estoy diciendo que mi columna me va a trabajar todo a compresión. ¿Esto qué significa compresión pura? Entonces, para hacer los diagramas de interacción, esto es lo que asumimos, ¿no? Va a haber otro caso que, por ejemplo, sea todo atracción y a compresión chiquitito. Es un caso, ¿no? Entonces, ustedes ya que van a ver ese curso de concreto, van a darse casos, compresión pura, tracción pura, ¿no es cierto? Momento, afección pura, etcétera. Entonces, lo único que van a jugar es con estos diagramas, ¿no? Con estos esfuerzos, ¿no? Con eso es lo que van a trabajar. En caso de acero, ahí tenemos el comportamiento, cómo se desarrolla, hasta alcanzar esto, obviamente es una capacidad máxima, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a considerar. Y de acá, pues, ¿cómo obtengo, Inge, la carga P? Pues, ¿no? La carga P y el momento P máximo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo obtengo en la zona, justamente en esta zona, cuando se ha plastificado? Por lo que en acero lo que me interesa es esta capacidad máxima. ¿Cuánto se plastifica? Y de esta forma voy a empezar, pues, a desarrollar esa ecuación o ese diagrama de interacción, ¿no? Entonces, como es más fácil, puedo utilizar esta capacidad máxima. Si yo ya tengo, digamos, alguna fórmula, lo puedo relacionar con el diagrama de interacción. Entonces, mi objetivo es calcular, pues, este P máximo le voy a poner y este M máximo, quizás, ¿ya? En este comportamiento. ¿Cómo calculo? Es mediante con esta formulita, con este pequeño artificio que se utiliza, ¿no? Acá separo, digamos, con el componente simétrico y acá el componente asimétrico, ¿correcto? Y con esto ya voy a demostrar o voy a calcular esta carga axial y este momento. Entonces, igualito, con esos dos. Entonces, ¿cómo determino esta carga en que necesito conocer valores? Bueno, por ejemplo, el y sub 0, que es, digamos, de la mitad de la sección hasta el eje neutro, ¿no es cierto? Este es de medios, esto también es de medios, ¿no? Y, por ejemplo, acá lo que voy a calcular, este y sub 0, que es hasta acá, esto también tendría que ser y sub 0, porque estamos diciendo que es un componente simétrico. Entonces, 2y sub 0 por fy por el ancho, que efectivamente este es el ancho, ¿no es cierto? Voy a obtener una carga. Listo. Y de la misma forma acá, ¿no? Voy a tener, como esto es asimétrico, digamos, o sea, pero tiene la magnitud igual, esto será pues mi compresión y esto será mi tracción. Dos pares de fuerzas me va a generar un momento. Entonces el momento que se encuentra es esto, ¿no? Ahí está. Entonces, digamos, es tanto la carga y el momento más crítico, ¿ya? Pero me avisan si me he pasado, a ver qué horas son.
Pero son, quizás me he pasado, ¿eh? Ah, Es dice 4, igual. ingeniero. Ujú. Ah, ya, falta todavía, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes, por favor? Me gustaría que me hagan. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ya, listo. A ver, ¿quién es PC? Ahí, a ver, PC, coméntanos, por favor. Mucho. Ya, a ver, Pamela Galán Caguana. Buenos días, ingeniero. Ya, coméntanos, Pamela. A ver, explícame cómo puedo obtener estos dos puntos de lo que estamos comentando, ¿no? Acá hay unos dos puntitos. Por ejemplo, estos puntitos. ¿Y qué cosa es esta curva, Pamela? Bueno, esa es la curva de interacción y los puntitos que se obtienen ahí. O bueno, los puntitos se obtienen con las cargas axiales y con los momentos máximos. Claro, son cargas, pero ¿qué se hace antes? ¿Se combina? ¿No se combina? Son producto, ¿no? De la Ah, combinación, ¿no es ya cierto? son las combinaciones, pero se ubican los puntos por Exacto, separado por cada exacto. combinación. Sí, hay que ubicarlas y verificar y compararlas, ¿no? Entonces, este es un caso, digamos, un diseño gráfico, lo que se hace en acero también, en concreto también, pero lo de bueno que en acero, les vuelvo a repetir, vamos a utilizar fórmulas, ya es más rápido, pero eso es el significado, ¿ya? En concreto sí lo van a hacer de esto, de esta manera lo tienen que hacer, ¿ya? Y justamente es esta fórmula, ¿ya? Entonces hay que considerar. Listo. Entonces, teniendo este momento, ya acá esta fuerza y tengo que multiplicar, luego cualquiera, ya sea esta fuerza o estos son iguales, multiplico por la distancia nada más, es lo mismo. Listo, y voy a obtener este momento. ¿Ya? Entonces, antes de culminar, les quiero hacer ver ese diagrama pues, de interacción, ¿no? Y allí están. ¿Ok? Entonces, ahí están los diagramas de interacción, ¿no? Jóvenes. ¿Eh? Entonces, tiene una forma, por ejemplo, en I, ¿no es cierto? En I para el eje fuerte, ¿no? Para el eje fuerte que es en esta dirección, en esta dirección. Entonces tiene 1,19 multiplicado de 1 menos la carga, perdón, entre la carga de influencia, esto elevado al cuadrado. Entonces esto es una fórmula. Esta es una ecuación de esta parábola hasta este punto. Y de acá ya es constante. Si es un tubo rectangular Ringe, tiene esta forma. ¿Ve? Entonces, ya están dadas las ecuaciones. Esto es para el eje débil, jóvenes, para el eje débil. Obviamente su capacidad de ser más chiquito, ¿no? Y qué curioso, no es una curva, no es una parábola, es una recta. ¿Ve? Para el caso de un W, pero para el eje débil. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en consideración. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Ya no es necesario, en concreto, sí, no se puede, digamos, utilizar solo una ecuación. Tengo que agarrar un puntito, otro punto, otro punto, otro punto y uno. Y en acero sí se puede. Se puede considerar eso. Y acá está, ¿no? Los diagramas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, el momento, ¿no es cierto? En la dirección X, ¿no? Con respecto al momento también en la dirección X, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Ya, acá ya hay un ratio, ¿no?
ya se ha dividido, como ustedes se han podido dar cuenta, la carga entre, por ejemplo, acá la fluencia y un momento entre el momento plástico. O sea, todos estos valores, que son la carga plástica o el momento plástico, ya hemos dividido a los verdaderos valores, como se dice, ¿ya? Y en base a esto estamos trabajando, ¿correcto? Entonces, esto es, digamos, el momento del valor real y este es el momento plástico. Esa división 1 se da cuando la carga entre la de fluencia es menor a 0,15. O sea, esto es constante. Y cuando es mayor de 0,15 a 1, obviamente, porque esta carga como máximo podríamos coger hasta la carga de fluencia, como máximo. Entonces, tenemos este valor, 1,18. ¿Ya? Y lo otro ya sería 1,19, ¿no? El de abajo. Y para columnas se utiliza pues estas dos fórmulas, nada más, jóvenes. Son las únicas, porque en columnas buscamos en W, en caso de edificios, ¿no? ¿Por qué, Inge? Porque tiene un mejor momento de inercia. Ustedes saben, las secciones que tienen mejores momentos de inercia, como la I, obviamente, ante deformaciones por flexión es mejor. ¿Ya? Entonces, bajo ese punto de vista se considera estas W. ¿Ya? Y eso es lo de bueno acá, pues ya no estamos imaginándonos estos casos. Inge, sí, ¿cómo lo han demostrado? ¿Se han imaginado esto? Bueno, lo que estamos haciendo. Mayor compresión, cero tracción, o mayor tracción, cero compresión, y así han generado varios puntos. Y de alguna manera, seguramente estos puntos han sido por acá, por acá, por acá, y le están dándole una ecuación, ¿no? Una ecuación que englobe esos puntos, ¿correcto? Entonces, seguramente porque la dispersión no es mucho, que en concreto sí ocurre y se tiene que calcular estos diagramas de acuerdo a los casos que estamos considerando. ¿Listo? Entonces yo les quería mostrar hasta acá estos diagramas de interacción para que ustedes lo tengan en cuenta y los puntitos van a estar acá adentro. Pero no de esa forma vamos a diseñar. Un poquito para que me voy a adelantar, esto mañana lo vemos. Ahí están las fórmulas, jóvenes. ¿No? Acá está justamente la carga última y la carga de diseño. Entonces, estamos haciendo esa fórmula, ¿no? Hasta el momento último en X, momento en Y. Esto es tanto en X y tanto en Y de manera separada. ¿Cierto? Y esta es la ecuación general. Compresión y todo esto es flexión. Obviamente acá, ya esto les explico mañana, se altera por 8/9, ¿no? ¿Ya? Entonces es una forma. ¿Listo? Y igual, cuando la carga última entre la carga de diseño es mayor a 0,2. ¿Y qué ocurre si es menor? Utilizo otra fórmula. ¿No? Entonces, con esto combinamos. ¿Cómo, Inge, determino la carga nominal? Los conceptos de compresión, pues. ¿Cómo determino mi momento nominal? Inge, los conceptos de compresión. Pero obviamente acá voy a alterar algunas cositas que ya, bueno, les voy a explicarles el día de mañana. Entonces, esa es una forma. Estoy combinando esas dos. ¿Listo? Entonces, pero igual nos quedamos acá y mañana continuamos. ¿Ve? Al final es el diagrama de interacción, ¿ve? Ya corregido por la LRFD, ¿no? Que viene a ser pues acá el 8/9, todo esto, ¿no? Entonces, esto, jóvenes, es una ecuación de acá hasta acá, ¿sí? Es esta ecuación, ¿no es cierto? Y de acá hasta acá es esta ecuación. Ya esto sería un diagrama de interacción para cumplir esto. ¿Mm? ¿Listo? Ya no se dibuja, ¿no? Es tanto línea. Bueno, esto ya es para los momentos, ya les comento. Listo, jóvenes, hasta acá alguna consulta, por favor.
¿Alguna duda? Listo. Listo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana a las... Mañana es a las 7:15, ¿no? Sí, dígame. Sí, me había comentado que tenía que hacerle recordar para que nos deje el trabajo escalonado. Ah, ya. Ujú. Ya, el día de mañana les dejo temprano. ¿Ya? Ahora el trabajo escalonado es el tema de... van a desarrollar un edificio, un chiquito, dos, tres, un edificio de 3 pisos o de 4 pisos con su techo de cobertura liviana. Entonces, las características les doy mañana. Ya, vayan, no sé si ya han formado grupos. Sí, ingeniero, ya le Ya, pasé la lista también. Ajá. ya con los mismos grupos, si gustan o pueden cambiar, no sé, ya. Es que lo que pasa es que a veces se desmatriculan, pues, ¿no? Entonces, los que están solos pueden unirse ahí con alguien. Ya, yo les recomiendo que hagan en grupo, pues, si hacen solo, quizás no sé si va a ser suficiente, ¿no? Para que culminen con lo que se les va a solicitar. Ya, entonces yo prefiero eso. Entonces mañana yo les voy a